Ok, entonces empezamos a grabar. Brevemente voy a repetir los objetivos de aprendizaje. Vamos, los tres primeros se trata de un conductor de cualquier forma que está cargado y vamos a ver cuáles son las condiciones que se cumplen en el equilibrio y vamos a deducir que la carga neta está en la superficie externa del conductor y que la magnitud del campo eléctrico está relacionado con la densidad superficial de carga. Y ahí vamos a aplicar la ley de Gauss. El resto de la clase se va a tratar de eh, aplicar la ley de Gauss para calcular la magnitud del campo eléctrico en situaciones de gran simetría. Y para hacer un breve repaso de lo que es el flujo de una cantidad vectorial, entonces en este caso tenemos un campo vectorial de velocidades. Este era el elemento de control para medir el flujo de agua, ¿se acuerdan en la clase pasada? Entonces uno escribe el producto punto entre la velocidad y el elemento de área. Pero esta manera de escribir es solamente una forma abreviada y elegante, cuando en realidad lo que siempre vamos a tener que calcular es B coseno teta de A, porque hay que desglosar este producto punto para poder calcularlo. Ahora, en esa superficie arbitraria que está ahí, que es irregular, claro, tendríamos que hacer mediciones punto a punto y eso no tiene mucho sentido. Pero nosotros vamos a aplicar esto en superficies que tengan simetría suficiente para poder evaluar esta integral ahora para nosotros va a ser la ley de Gauss se refiere al flujo, pero del campo eléctrico en una superficie cerrada. ¿Ok? Ya. Oye, ustedes vienen con toda calma y eso. Ya, vamos. Eh, vamos entonces. Vamos a lo nuestro. A ver, recuerden por favor, ¿qué dice la ley de Gauss? Acomódense luego para poder continuar con la clase. La ley de Gauss dice lo siguiente. Ahí está escrito primero en letras griegas, ¿cierto? Esto es un poco más abstracto. Esa letra es la letra griega phi mayúscula, ¿no es cierto? Y el subíndice nos indica cuál es el campo vectorial al cual estamos calculando el flujo. Así que tenemos el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada dividido por la constante epsilon 0. O sea, se podrían olvidar de la constante epsilon 0, podríamos decir que es 1, pero básicamente lo que pasa en la superficie cerrada nos dice lo que hay adentro. Esa es la gran contribución de Klaus Gauss, que era uno de los matemáticos más geniales que ha existido. Si yo conozco lo que pasa en la superficie, puedo decir lo que hay adentro. Hay una relación entre una integral de superficie y algo que hay dentro. Bueno, entonces el flujo, vuelvo a repetir ahora, el flujo del campo eléctrico es esta integral de punto de A, que es la forma inútil, digamos, de escribirlo, porque esta es la verdadera forma de escribirlo, es la magnitud del vector campo eléctrico por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores y por el vector de A. Entonces ustedes han hecho algunos ejercicios con superficies cerradas de forma cúbica y cosas así, ¿no es cierto? Que las estuvimos trabajando en la clase pasada. Pero ahora quiero plantearles una superficie cerrada. Recuerden que estas superficies cerradas son imaginarias. O sea, nosotros vamos a plantear una superficie imaginaria y observen que tiene una forma absolutamente arbitraria. Y he dibujado tres elementos de área, de A. Claro que en la práctica esos elementos van a ser diferenciales, van a ser más chiquititos, pero cada uno de estos pequeños cuadrados que hay aquí está representado por un vector que es normal al cuadrado y cuya magnitud es igual al tamaño de esta área. Ahí hay solamente tres ejemplos. Entonces, si a continuación esta superficie imaginaria nosotros la colocamos en una región del espacio donde hay un campo eléctrico, por ejemplo ahí, aquí tienen, supongamos que es la dirección que tiene el campo eléctrico, ustedes podrían decir, por ejemplo, cuál es el signo que tiene el flujo a través de cada uno de los elementos de área que hay ahí. ¿Qué me podrían decir? Por ejemplo, este elemento de área de aquí, tenemos el campo eléctrico en esa dirección, es positivo. Muy bien, porque el coseno cero vale 1. ¿Estamos claros? Y acá
¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto vale el coseno 90? 0. Entonces, este de aquí, ese elemento, no aporta nada al flujo, porque el campo eléctrico es normal, digamos. El campo eléctrico es tangencial a la superficie y el de A es normal. ¿Okay? Y acá, esta línea punteada indica que el campo eléctrico está entrando hacia la superficie, o sea, está en dirección. Por lo tanto, aquí tenemos 180 grados y esta es la contribución de este al flujo va a ser negativa. ¿Estamos claros? Ahora, si este, por ejemplo, fuera un campo uniforme, entonces yo les podría decir al tiro cuánta carga encerrada hay dentro de esa superficie. Porque si el campo fuera uniforme, por el lado de acá hay puras líneas de campo que entran, ¿cierto? Y por el lado de acá hay puras líneas de campo que salen, y esas se van a cancelar. Las contribuciones negativas al flujo se van a cancelar con las contribuciones positivas. Así que si yo tengo una superficie de Gauss de forma cualquiera, irregular o arbitraria, y tengo un campo eléctrico eh, uniforme, uniforme significa que tiene el mismo valor y dirección en todos lados, yo puedo decir de inmediato que dentro de esa superficie de Gauss, o de esa superficie gaussiana, o de esa superficie imaginaria, hay carga neta 0. Una vez que supongamos que el campo es uniforme, que la carga neta es 0, y yo les pregunto ahora, ¿y dentro de esa superficie habrá algunos electrones? ¿Podría haber algunos electrones? No, dentro de la superficie gaussiana. Ya llegamos a la conclusión de que el flujo es 0, por lo tanto la carga neta encerrada es 0, pero ¿puede haber cargas negativas dentro? Sí Sí, hay cargas positivas, exactamente, porque la ley de Gauss no dice cuántas cargas de cada tipo hay, solamente nos dice la carga neta, es decir, las positivas más las negativas. Eso. Y eso, si son iguales, lo único que nos está diciendo es que hay igual número de cargas positivas y negativas y por lo tanto no hay carga neta, no hay carga resultante. Ya. Hasta ahí vamos bien. Si ustedes ven que vamos muy rápido, me avisan y yo paro. Este es el problema que vamos a examinar ahora en ¿cómo se llama? En detalle. Y vamos a suponer que este cuerpo de forma irregular es un pedazo de algún metal, un material conductor. Ustedes saben que los metales tienen electrones que se pueden mover libremente. Eh, si no le hemos puesto ninguna carga, entonces el metal está neutro. Y esto significa que a pesar de que los electrones se están moviendo, hay igual número de cargas positivas y negativas adentro. Están los núcleos, están los electrones internos de cada átomo, y están estos electrones que se están moviendo por todos lados, pero al final la suma, raya para la suma, 0. O sea, la fuerza. Sin embargo, mediante algún instrumento externo, o sea, yo puedo conectar esto con un cable, digamos, a una batería que está conectada a tierra, de alguna manera puedo insuflar aquí electrones y, por lo tanto, cargar esto, dado que esta cuerda es aislante. Hasta un cierto valor, porque si yo le meto, no sé, 1.000.000 de Coulomb aquí, al final va a saltar un rayo por algún lado, pero estamos suponiendo que estamos poniendo cantidades razonables de carga aquí. Así que hay carga aquí. Y lo que queremos averiguar es dónde se va a ubicar o cómo se va a distribuir esta carga en exceso, porque ahora tiene más carga de la que debería tener, ¿cierto? Tiene carga negativa. Y al principio los electrones de conducción, si los pusimos por este lado, aquí metimos electrones, obviamente que van a tratar de repelerse ya, de expandirse lo más posible. Cada una de estas rayitas representa un electrón y va a tratar de... Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿hasta cuándo se van a mover esos electrones ahí? ¿Hasta cuándo se va a quedar en equilibrio este sistema con la carga negativa metida adentro? Porque no hay manera de salirse de esa carga. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que se alcance el equilibrio de estas cargas en exceso que se están moviendo por dentro del control? Esas condiciones las vamos simplemente a deducir por reducción al absurdo. O sea, ¿qué pasaría si no? ¿Okay? Ya, muy bien. Estas son las condiciones. Para que se alcance el equilibrio y ya no haya más flujo de electrones, se deben cumplir dos condiciones. La número uno es que finalmente el campo en el interior se tiene que hacer 0. Voy a decirlas primero y después vamos a preguntar por qué. O sea, las cargas se van a mover hasta que el campo se haga 0
dentro del conductor. Por lo tanto, en un conductor cargado, el campo eléctrico tiene que ser 0 en el interior del material conductor. ¿Estamos? Fuera no, porque fuera obviamente buenas líneas que salen del conductor, o entran, en este caso entran. Y la segunda condición es que en la superficie el campo eléctrico no puede tener componentes tangenciales a la superficie. Por ejemplo, si tenemos una esfera, el campo eléctrico no puede tener componentes tangenciales a la superficie. Solo puede tener componentes normales. Esas son las dos condiciones. No son muy difíciles, no son muy fáciles de imaginar, pero ahora vamos a ver por qué deben cumplirse esas dos condiciones. Okay. Primero, ¿por qué el campo eléctrico en el interior del debe ser 0? Imaginen que no fuera 0. Si no fuera así, entonces, si hubiera campo eléctrico adentro, los electrones seguirían moviéndose porque el campo eléctrico los estaría empujando. ¿Estamos claros? Por lo tanto, los electrones se van a acomodar hasta que se haga 0 el campo eléctrico en el interior. Esa es la primera condición para que se establezca el equilibrio electrostático dentro del conductor. ¿Queda claro eso? ¿O estamos? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Ya, y la segunda, el campo eléctrico en la superficie solo puede ser normal a la superficie. ¿Okay? No puede ser tangencial. Bueno, si no fuera así, entonces los electrones continuarían circulando por la superficie externa. Porque habría componentes del campo en la dirección de la superficie. Entonces, esas dos condiciones tienen que cumplirse. Eso lo sabemos, digamos, porque si no fuera así, entonces no estaríamos en equilibrio. No hay una demostración, sino que hay Jorge Ledesma, admit. Bueno, bienvenido, Jorge Ledesma. Ya. Entonces queda claro, ¿cuáles son las dos condiciones para que si yo tengo un conductor aislado y le pongo carga, este conductor alcance el equilibrio? Número uno, los electrones se van a mover ¿hasta cuándo? Hasta que el campo eléctrico sea 0 dentro del material conductor. ¿Estamos? Afuera puede ser distinto 0. Si yo tengo una bola metálica aquí, tiene carga negativa, obviamente que afuera va a haber campo eléctrico. Pero dentro del material tiene que ser 0. Porque si no fuera 0, entonces los electrones serían movidos por este campo. ¿Okay? Y en la superficie no pueden haber componentes tangenciales a la superficie, porque entonces los electrones estarían circulando por la superficie. Y eso tampoco es equilibrio. Entonces, la única posibilidad para el campo eléctrico es que sea normal a la superficie. Ahora, ¿por qué los electrones, si hay un campo normal, por qué no saltan para afuera? Bueno, resulta que los metales tienen en la superficie, hay una barrera que impide que cualquier electrón se salga, que es una barrera de potencial eléctrico. Supongamos que no hemos puesto carga todavía, esto no tiene que ver con la materia, sino tiene que ver con las propiedades de los metales. Porque los metales tienen electrones libres, ¿no es cierto? Los electrones de conducción. Y esos electrones, ¿por qué no se salen de los metales? Bueno, porque cuando llegan a la superficie, ahí hay una barrera. ¿Cuál es la barrera? Basta, ¿ah? No tiene nada que ver con el aire ni con el aislante, nada, puede estar en el vacío. Supongamos que un electrón llega aquí a la superficie y se sale un poquito, inmediatamente el resto del conductor queda cargado positivamente y lo va a traer de vuelta. ¿Claro? Entonces, eso es equivalente a tener una barrera de potencial eléctrico. Eso es equivalente a que cualquier electrón que se quiera escapar va a tener que volver. Es como, ¿por qué nosotros permanecemos aquí en la Tierra y no salimos volando? Bueno, si yo me quiero ir, la Tierra me trae de vuelta. O sea, digamos que estamos en una barrera de potencial gravitacional aquí que nos impide salir volando, digamos, para arriba. ¿Estamos? Y en el metal pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿puedo yo, y lo vamos a ver después, ¿puedo yo obligar a los electrones a salir? Sí, puedo calentar el metal, porque entonces las velocidades de los electrones dentro son más fuertes, y después puedo poner afuera un conductor cargado que lo atraiga, entonces este electrón va a saltar para allá y este va a quedar cargado. Esas son cosas que vamos a ver un poquito más adelante, pero me interesa entonces que queda claro las dos condiciones. Campo eléctrico en el interior, 0. Campo eléctrico en la superficie solo puede ser normal a la superficie, no tiene componentes tangenciales. Con esas dos vamos ahora ahí está el resumen, ¿no es cierto? Fíjense, he dibujado acá campo eléctrico igual 0, y aquí he dibujado algunas líneas
y son perpendiculares, o sea, normales a la superficie, ¿cierto? Aquí. Sin embargo, he dibujado estas dos líneas, hay muchas más, por supuesto, podríamos dibujar más, para demostrar que efectivamente hay campo eléctrico. Ahora, estas están mal dibujadas, ¿no es cierto? Al tiro. Ustedes me podrían decir de inmediato, profe, está mal esa. ¿Qué signo tiene esta carga? ¿Y para dónde tendrían que ir estas líneas? Para el otro lado, muy bien. Entonces, arreglen eso ahí al tiro, yo lo arreglo después. Un punto menos, ya. Ok. Pregunta conceptual número 1. Aquí les voy a pedir que primero lo piensen en forma personal y en silencio. Sí, pues tienen que estar para adentro porque son cargas negativas. Ya, les voy a pedir que lo piensen en forma personal y en silencio primero, 30 segundos. Y la pregunta conceptual es la siguiente. Supongamos que yo escojo una superficie imaginaria. Esta superficie imaginaria sí que la puedo poner donde quiera. Es una superficie de Gauss, porque yo puedo calcular el flujo a través de esta superficie. Es como nuestro elemento de control en el caso del flujo del agua, ¿se acuerdan? Y la coloco dentro del conductor. La pregunta es, ¿cuánta carga neta creen ustedes que hay dentro de esta superficie? ¿Y por qué? Pero no lo digan todavía, sino que piensen un poquito. Recuerden las dos condiciones de equilibrio. ¿Cuánta carga neta? ¿Será la mitad de la carga? No vea la solución. No miren la solución. Piensen un poquito. Discútanlo con sus compañeros. Ustedes hagan grupo de 3, de 2, lo que sea. ¿Qué dicen ustedes entonces? ¿Cuánta carga encierra esa superficie? Aquí hay 2 ceros. ¿Quién más vota por 0? Usted vota por 0. ¿Alguien más vota por 0? Ya. ¿Y me pueden dar una razón? Usted también vota por 0. Vamos de 1, ¿sí? No entendí. Lo de la superficie igual al interior, ¿qué significa eso? No, yo dije dos cosas. Que el campo eléctrico en el interior vale 0. En cualquier punto del interior aquí adentro vale 0 el campo eléctrico. Y dije que el campo eléctrico aquí en la superficie era normal. Pero la pregunta es, en esta superficie imaginaria que yo coloqué aquí, ¿hay carga dentro de esta superficie o no? Ahí hay que aplicar la ley de Gauss, obviamente. Sí, sí hay cargas, pero el neto es cero. Algo así sería, ¿no? A ver, de nuevo, hay carga, pero, El neto es cero. ¿Eso? claro, la carga neta es 0, sí, pero ¿por qué es 0 la carga neta? Está en el Mm, interior, muy bien. La superficie que hemos puesto acá de Gauss, ¿no es cierto? Esta superficie imaginaria que está en el interior. ¿Y en el interior cuánto vale el campo eléctrico? 0. Si el campo eléctrico en el interior vale 0, entonces cuando yo calcule el flujo del campo eléctrico en esta superficie, me va a tener que dar 0 porque en cada punto vale 0. Y si el flujo vale 0, ¿qué dice la ley de Gauss? ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que el flujo es igual a la carga neta encerrada, partido por epsilon 0. Entonces, si el campo es 0, el flujo es 0 y por lo tanto la carga neta encerrada es 0. Entonces, lo que podemos decir de inmediato es que esta carga menos Q no puede estar en esta superficie. Porque el campo eléctrico en todos los puntos de esta superficie vale 0 y por lo tanto el flujo vale 0 y por lo tanto la carga neta encerrada vale 0. Así que si la carga no está aquí, tendrá que estar en esta otra zona, ¿no es cierto? Ahí, en la zona que quedó fuera. Ahí tendrá que estar la carga. Porque la estamos buscando dónde fue a parar la carga menos Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la carga se distribuyó uniformemente, que fuera que... Pero esta superficie es completamente arbitraria. La escogimos así porque se nos ocurrió escoger esa, podemos escoger otra. ¿Se fijan? Una más grande, por ejemplo. Entonces, lo que podemos decir, sí, estamos con toda seguridad de que dentro de esta superficie
la carga neta encerrada vale 0. Y por lo tanto, la única posibilidad es que esté en esta zona azul, de aquí afuera, ¿sí? Una superficie de Gauss o una superficie gaussiana. No puede ser aislante, este es un conductor. Es un metal, es un conductor. No. Los electrones ya están en equilibrio. No los mueva los electrones. Lo que sí podemos decir es que si hay una carga menos Q, no puede estar dentro de esta malla de aquí. Pero esta malla es completamente arbitraria. ¿Podríamos cambiarla por otra? Una un poquito más grande, por ejemplo, aquí. ¿Cambiaría la conclusión si yo agrando esa superficie un poquito? No debería cambiar. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Hagamos crecer esa malla y cada vez que la hago crecer me hago la misma pregunta. ¿Cuánta carga tiene esta malla? Ah, pero está dentro del conductor. Entonces el campo es 0, por lo tanto el flujo es 0, por lo tanto la carga neta encerrada es 0, siempre. Y entonces, ahí, bueno, ahí está puesto el resumen de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? El campo eléctrico en el interior del conductor es 0, por lo tanto el flujo a través de la superficie S, esta superficie imaginaria de Gauss o gaussiana, ¿no es cierto?, es 0, y de acuerdo con la ley de Gauss, la carga neta encerrada debe ser 0. Estoy repitiendo lo mismo que dije antes, ¿no es cierto? Y por lo tanto la carga neta del conductor no puede estar dentro de esa superficie S, sino que fuera de ella. Pero nosotros podemos, esta superficie imaginaria la puedo cambiar a voluntad. Puedo tomar cualquier superficie, si no, esto no es nada material. No es como la malla del agua que era de alambre, qué sé yo. Esta no, esta es una superficie imaginaria. ¿Okay? ¿La puedo cambiar? Sí, la puedo cambiar. La puedo hacer crecer un poquito. Y si la hago crecer un poquito voy a llegar a la misma conclusión. Porque dentro del campo vale 0. Mientras no me salga del metal, me da lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es esto. La malla la vamos a hacer crecer hasta que tope el interior de la superficie del conductor. Y vamos a llegar exactamente a la misma conclusión. Esta malla, o esta superficie imaginaria, que está aquí, está completamente dentro del conductor. Por lo tanto, el campo vale 0, y el flujo eléctrico vale 0, y por lo tanto la carga neta encerrada vale 0. Conclusión. Las cargas tienen que estar en la superficie externa del conductor. O sea, si yo a un conductor le pongo carga, esas cargas no les queda otra que emigrar hacia la superficie externa. ¿Demostrado cómo? Con la ley de Gauss y las condiciones de equilibrio. Y ahí está puesto. ¿Perdona? Ah, muy buena pregunta. Esa no la vamos a contestar ahora. La vamos a contestar cuando veamos el concepto de potencial eléctrico. Que esto es un agregado. Es un agregado. O sea, es un efecto punta, digamos. Si tú, en vez de una cosa así, pones una punta aquí, ahí se va a acumular más carga. De hecho, el efecto que utiliza el pararrayos, ¿cierto? Ustedes saben que los pararrayos se ponen para que el rayo, en vez de caer en el techo de la casa, cae por ahí y va por un cable y va a la Tierra. Entonces, pero eso es un agregado, no tiene que ver con lo que acabamos de deducir. Nuestra deducción termina aquí. La carga en exceso en un conductor cargado solo puede estar en la superficie externa del conductor. Y esto es además, ¿cierto? Se lo digo yo, todavía sin demostración, tiende a acumularse en las zonas que tienen mayor curvatura, las más puntúas, digamos. ¿Okay? Por aquí hay más, cambio aquí hay como menos. Así que de alguna manera las cargas, pero lo importante es que cuando nosotros cargamos, estas cargas pueden haberse movido de muchas maneras, pero finalmente quedan todas en la superficie exterior del conductor. Y esta conclusión, lo sorprendente es que lo hemos hecho para una forma completamente arbitraria. O sea, no importa la forma que tenga el conductor, y por eso uno puede reemplazar un conductor, lo puede reemplazar por una jaula de gallinero, digamos. Un gallinero es más seguro durante una tormenta eléctrica porque
ocurre el mismo efecto aun cuando no es un conductor completamente sólido. Aquí donde está la persona que quiere entrar. Check. Pero están todos adentro. No sé, alguien. Waiting room, ahí está ya. Waiting room, participación. Hay mesa. Es el chat. Admit, ya. Admitido. Ok, entonces, fíjense, esta es la primera aplicación que hemos hecho de la ley de Gauss. Y es una aplicación extraña porque se cumple para cualquier tipo de... La forma no importa aquí, importa que el material sea conductor. Si el material es conductor y yo le meto carga en exceso, esa carga se va a ir a la superficie exterior, no puede estar dentro. ¿Y qué usamos para demostrar eso? Usamos en primer lugar que el campo eléctrico es cero dentro, ¿cierto? Y en segundo lugar, que la ley de Gauss nos dice entonces que para cualquier superficie imaginaria que yo ponga dentro, la carga neta interior a esa superficie es cero. Y yo la hice crecer hasta topar, digamos, la superficie del conductor, por lo tanto no le queda otra al conductor que tener toda la carga en la superficie exterior. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Porque esto es bastante abstracto, así que no se preocupen si no lo entendieron muy bien. Después tienen que estudiarlo, sí. Creo que ahí está en resumen. En resumen, en un conductor con carga en exceso y en equilibrio, el campo eléctrico es cero en el interior y el campo eléctrico es normal a la superficie. Estas dos primeras cosas no tienen que ver con la ley de Gauss, sino que tienen que ver con las condiciones para que haya equilibrio. Si aplicamos la ley de Gauss, entonces podemos encontrar, usando esta superficie extraña que la vamos haciendo crecer hasta llegar a la superficie interna del conductor, la carga en exceso estará en la superficie de afuera. Y esto no tiene nada que ver con la ley de Gauss, y lo tiré sin demostración nomás para que ustedes tengan antecedentes de que las cargas se van a distribuir en la zona, digamos, más puntual del conductor. Ok, y ahora hagamos lo mismo, apliquemos también estas condiciones para cuál es la relación entre el campo eléctrico en la superficie de un conductor y la densidad superficial de carga, porque si la carga en exceso está en la superficie, entonces tenemos que definir una densidad superficial de carga. ¿Qué sería la densidad superficial de carga? Sigma, el sigma, claro. Exactamente, la cantidad de carga que hay en un pequeño elemento de área dividido por el área. ¿Cuáles serían las unidades de la densidad superficial entonces? Porque es carga partido por área. Coulomb partido por metro cuadrado. ¿Okay? Esa sería la densidad superficial de agua. Me dice cuántos Coulomb por metro cuadrado hay en una superficie dada. Y esa, por supuesto, en el caso que nosotros vimos recién, claramente no es constante, porque habían en un lado, por eso que dibujé, hablé un poco de la distribución de la carga. Sin embargo, si escogemos un elemento de área muy pequeño, de modo que se pueda considerar aproximadamente plano, así como este, ¿cierto? Como este. Aquí estas flechas azules las puse por afuera porque en realidad es el campo ahí. Pero en realidad deberían ir para adentro, pero es que si pongo la flecha para adentro, uno podría pensar que hay campo adentro, pero el campo adentro vale cero. ¿Sí? Por eso puse las flechas topando ahí. ¿Okay? Esta es una zona, aquí hay una densidad superficial menos sigma, o sea, aquí sí están bien puestas estas líneas porque apuntan hacia la superficie, y aquí hay una densidad superficial más sigma. ¿Cómo podemos cargar un conductor positivamente? Tenemos que sacar el electrón, ¿okay? De alguna manera. O sea, pongo una batería, pero para el otro lado, y entonces le saco electrón y esos electrones los tiro a tierra. Y cargamos, entonces queda el conductor con un déficit de electrones y por lo tanto queda cargado positivamente. Igual, de todas maneras, la carga va a estar en la superficie. Entonces, esta línea recta que ven ustedes aquí corresponde a un elemento de área chiquitito, pero tan chiquitito que en realidad lo puedo considerar que ahí en ese segmento es casi plano. O sea, me olvido de que hay curvatura en esa. Y entonces,
quiero aplicar la ley de Gauss para encontrar una relación entre esta densidad superficial y este campo eléctrico, o entre esta y el campo eléctrico que hay ahí, en ese punto, justo en ese punto, ¿no? Y para eso necesito una superficie de Gauss, pero ahora necesitamos una superficie de Gauss que sea un poco más estructurada que la que vimos recién. Pues la que vimos recién era una superficie totalmente arbitraria, ¿no? Ahora necesitamos una superficie de Gauss que esté de acuerdo con la dirección que tiene el campo eléctrico. ¿Y qué superficie podríamos tomar ahí? ¿Ustedes le contaron un chiste por Twitter o no? ¿Qué? ¿Ah? No se puede empezar, ya. Eh, ten- claro, pero antes de integrar tenemos que escoger una superficie. ¿Puede ser una esfera, por ejemplo? O sea, yo puedo coger la superficie que quiera, pero si pongo una esfera aquí, voy a tener problemas porque el ángulo es distinto en cada punto. Entonces no me conviene coger una esfera, me conviene coger una superficie plana aquí y después para abajo lo que quiera porque aquí dentro el campo es cero. ¿Vamos? Puede ser un cubo, ¿cierto? Un cubo o un cilindro, cualquier cosa que tenga eh, esta parte plana. Y la parte de abajo no importa porque aquí dentro el campo va a ser cero. Y esa va a ser, eh, digamos, la tónica de esta clase. El paso 1 para aplicar la ley de Gauss siempre es escoger una superficie imaginaria adecuada al problema. Una superficie que nos sirva para el problema. Aquí una esfera no nos sirve, porque si yo pongo una esfera aquí, entonces en cada punto voy a tener un ángulo y no sé, va a ser complicado. Cualquier cosa que no sea plano aquí es complicado. Entonces pongo una superficie cerrada, pero que sea plana aquí arriba, justo en la superficie externa, y para abajo puede ser cualquier cosa. Su compañero sugirió un cubo, por ejemplo, poner un cubo aquí, con la cara plana aquí arriba y el resto del cubo aquí adentro, y calcular el flujo a través de eso. Ahora, no es complicado, porque si ustedes imaginan un cubo, por ejemplo, en la parte de adentro, el flujo va a ser cero porque el campo es cero. Solamente nos va a preocupar el flujo que sale para arriba. Y como este elemento es chiquitito, entonces este campo lo podemos considerar que es uniforme a todo lo ancho de la superficie. Entonces, si fuera un cubo, tendríamos el área del cubo multiplicado por el campo eléctrico, sería el flujo. Y ese flujo sería igual a la carga encerrada por este cuerpo ahora, que sería la misma área multiplicado por sigma, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Entonces, ahí, fíjense, esta línea punteada aquí es el elemento de área chiquitito que nosotros escogemos. Y en vez de un cubo, como quería usted, elegí un cilindro. La tapa superior de este cilindro está justo en la superficie externa del conductor. Y por lo tanto ahí hay un campo, el campo de la superficie. La flecha sale de la superficie, pero recuerden que esta flecha representa el campo en ese punto. Acuérdense que aquí hay dos tipos de representación. Las cosas que son geométricas están en metros, pero esta cosa está en Newton partido por Coulomb, así que el hecho de que esto tenga un cierto largo que se sale, en realidad no tiene mucho sentido, porque el campo es ahí, en ese punto. ¿En qué sentido? O sea, está para arriba, digamos. Digamos que está para arriba. Recuerden que los vectores no tienen signo, que no son números reales. Este es un vector vertical hacia arriba. Ahora, el flujo es positivo, claro, es positivo, claro. Entonces, si nosotros escogemos, en este caso, un tamborcito que tiene la tapa aquí y el resto está sumergido dentro del conductor, donde el campo es cero, el flujo en esta superficie cerrada es fácil de calcular, porque va a ser el flujo en el manto cilíndrico en la tapa de abajo, nos va a dar cero, y aquí nos va a dar simplemente el de A, punto la superficie, el ángulo vale cero, o sea, el coseno cero vale 1, así que me va a dar E por de A nomás. Y listo. Está súper bien. Y eso tiene que ser igual a la carga que encierra. ¿Y por qué encierra carga? Porque en la superficie del conductor hay una densidad superficial sigma. ¿Cierto? Para calcular cuánta carga hay en esta tapita de aquí, tengo que tomar el área y multiplicarla por sigma, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? El área, sí. Ni siquiera va a ser necesario reemplazarla, porque con el cubo también habría resultado, ¿no? Entonces aquí tengo el flujo. Es la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo, que es 0. Entonces que el coseno de 0 vale 1.
y por el área, que podría haber puesto pi r cuadrado, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque esto es igual a la carga neta partido por epsilon 0. Entonces aquí está el epsilon 0, y la carga que hay en este pedacito de superficie es la densidad superficial de carga multiplicado por el área, sigma por dA. Entonces, ¿por qué no es necesario calcular el área? ¿Por qué habría servido un cubo de todas maneras? Porque el área se simplifica. ¿Okay? Sí, podía haber puesto un cubo también, como quería su compañero, o cualquier otra cosa que tuviera la tapa de arriba plana. ¿Estamos? Muy bien. Y ahora entonces podemos simplificar. Coseno este vale 1, el de A se simplifica, ¿cierto? Y me queda finalmente que el campo eléctrico es sigma partido por epsilon 0, como está puesto aquí abajo. Así que el campo en la superficie exterior de un conductor cargado es sigma partido por epsilon 0. La dirección del campo va a ser hacia afuera si la carga sigma es positiva y hacia adentro si la carga sigma es negativa. ¿Estamos claros? Esa es la segunda aplicación de la ley de Gauss que hicimos ahora. O sea, si usted conoce el sigma, puede calcular el campo, y si conoce el campo, puede calcular el sigma. Es la relación entre las dos la que nosotros acabamos de deducir. ¿Bien? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿O no? Claro, a ver, la superficie de Gauss es este tambor, ¿no es cierto? ¿Cuánta carga hay en este tambor? Bueno, sabemos que la carga está en la superficie. Y la cantidad de carga va a ser sigma por área. Entonces, y lo bueno de esto es que si hubiera puesto un cubo, aquí no importaría nada que fuera un cuadrado con un cuadrado, porque esta área y esta área son la misma área. Entonces se simplifican. Y aquí me queda, entonces se va al área, este es 1, me queda el campo eléctrico, es simplemente igual sigma partido por epsilon 0 porque el área se fue, y esto es el resultado. Ustedes deben recordar en parte este resultado. Pues nosotros en la clase segunda parece calculamos el campo de un plano infinito, ¿se acuerdan? Y ese daba sigma dividido por 2 epsilon 0. ¿Por qué? Porque ahí el flujo, bueno, ahí había campo para arriba y campo para abajo, si lo vamos a calcular de nuevo. Y también cuando había dos planos, uno negativo y otro positivo, el campo afuera era 0 y entre medio era sigma partido por epsilon 0, igual que acá. Así que el resultado es similar en este caso. Excepto que este es válido para una forma de un conductor irregular. Cualquier conductor irregular en cualquier punto va a tener distinto sigma y distinto campo eléctrico, pero la relación entre esos dos va a ser siempre esa de ahí. En otras palabras, el campo es igual a la densidad de carga superficial, excepto por la constante epsilon 0. Y la constante epsilon 0 aparece en todas partes. Una cosa que no sé si ustedes se han dado cuenta, si hubiéramos mantenido nosotros la ley de Coulomb con la K sub C, en vez del 1 partido por 4 pi epsilon 0, aquí estaríamos llenos de 4 pi por K, por todos lados. Entonces las fórmulas serían mucho más complejas, por eso se procedió a hacer ese cambio en la constante de Coulomb. Bueno, entonces llevamos dos aplicaciones de la ley de Gauss, ¿no es cierto? La primera era demostrar que si un conductor está cargado, entonces la carga está en la superficie exterior, punto número 1. Y segundo, si un conductor está cargado, el campo en la superficie está relacionado con la densidad de carga. Si la densidad de carga fuera igual en todos los puntos, en una esfera, por ejemplo, entonces ese campo tendría el mismo valor en todos lados, pero ustedes vieron que no, que en realidad si la carga se acumula en las puntas, entonces ahí voy a tener una gran sigma, o sea, mucha carga por unidad de área, y el campo eléctrico ahí va a ser más intenso, ¿no? Okay. Por eso que algunas veces uno le da la corriente cuando va a tomar la perilla de la puerta. Si está en un lugar seco, aquí no, aquí en Valparaíso no pasa eso. Pero si si uno va a un lugar seco, por ejemplo, a la montaña, donde está muy seco el aire, y hay alfombra, qué sé yo, y uno camina, y de repente llega y ¡paf!, le da la corriente en la perilla de la puerta, incluso a otra persona le puede pasar.
Que ¡paf! ¡Ay, me tocaste, me dio la corriente! Ya, es análogo, digamos, pero no es el mismo fenómeno, sí. Eso. Entonces, uno lo que pasa es que al caminar y bueno, y es el origen de los rayos, ¿no es cierto? Los truenos y los relámpagos, porque ahí lo que se frotan dos masas de aire, se cargan hasta que de repente la diferencia potencial es muy grande y salta este chispazo que es el rayo que puede tener, no sé, 10 a la 9 amperios o algo así. Muy bien. Habiendo hecho esto, entonces vamos al resto de la clase. Son las 8, si quieren van a buscar el sanguchito ahora. ¿Cómo? Vamos a comer hamburguesa, ya, vamos a comer hamburguesa. Voy a dejar de grabar. Bien, estamos de vuelta y estamos examinando cómo aplicar la ley de Gauss para situaciones que tienen simetría esférica. Una distribución de carga tiene simetría esférica cuando las propiedades del campo eléctrico dependen solamente de la distancia al centro. ¿Okay? Por ejemplo, una esfera tiene simetría esférica, pero un cubo no, porque el campo eléctrico de un cubo va a depender no solo de la distancia al cubo, sino que va a depender de qué lado lo estamos analizando. Las consecuencias de que una distribución de carga sea simétrica son dos. En cualquier punto del espacio, el campo va a tener una dirección que ya sabemos de antemano radial, o sea, apuntando hacia afuera o hacia el centro, dependiendo si la carga es positiva o negativa. Y en segundo lugar, dos puntos cualquiera que estén a la misma distancia van a tener la misma magnitud de campo eléctrico ahí. Usando esas dos cosas, nosotros ahora vamos a intentar resolver este problema, que consiste en encontrar una expresión para la magnitud del campo eléctrico, la dirección ya la conocemos, en un punto ubicado fuera de la esfera y otro ubicado dentro de la esfera. Este es bastante simple, este tiene una complicación. Vamos a tener que hacer una integral de volumen, pero es una integral de volumen que no la vamos a hacer con integrales triples ni cosas así, ¿no es cierto? Esas cosas que ustedes no han visto todavía, integrales dobles o triples, pero se puede hacer utilizando un elemento de volumen adecuado. Entonces, partamos por el caso más simple, que es calcular la magnitud del campo eléctrico producido ahora por una esfera, ¿cierto? Afuera. ¿A ustedes tienen una predicción de cuál podría ser el resultado? Fuera. Radial, es radial. Primero que nada es radial. Si es positiva la carga, es radial hacia afuera, si es negativa hacia adentro. Y la magnitud. ¿Será parecido a algo que conozcan? Bueno, dejémoslo como... ¿ah? Veamos qué resulta, ¿no? La estrategia, esto no está por si acaso en la PPT que mandé antes. Usted la tiene, ya, la estrategia. Ya. La estrategia para usar la ley de Gauss, para calcular la magnitud del campo, tiene 4 pasos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Muy bien. Excelente. El primer paso, lo más importante, es decir, oye, tengo simetría esférica. Tengo que inventarme una superficie imaginaria que esté de acuerdo con esa simetría. Un cubo no me sirve, porque un cubo no tiene. ¿Ah? Un círculo tampoco, porque un círculo es una línea plana. A ver, pero no hay que confundir, ¿ah? No hay que confundir la esfera con carga de una superficie en un punto ubicado a distancia R, fuera de la... es otra cosa. Entonces, sí, pero la respuesta está correcta. La superficie cerrada que nos conviene tomar ahora es una esfera. Y no solamente una esfera, sino una esfera concéntrica con la esfera de carga. Esta es la esfera de carga, vamos a tomar una esfera más grande porque quiero saber el campo a una distancia R
fuera de la esfera. ¿Estamos? Eso. Entonces, el paso 1 es encontrar la superficie. El paso 2 es desarmar esta integral aprovechando la simetría y dejando el campo eléctrico expresado, porque eso es lo que estamos buscando, esa es nuestra incógnita, si ustedes quieren, ¿no? El paso 3, una vez que ya me inventé una superficie de Gauss, esa le vamos a llamar superficie gaussiana, ¿cierto? Y después que calculé el flujo eléctrico, porque la simetría me va a permitir desarmar esta expresión, decir, pero aquí el coseno vale tanto, el campo lo puedo sacar para afuera, etc. Una vez que hago eso, el paso 3 es, ¿cuánta carga hay dentro de esa superficie de Gauss? Tengo que calcularla. Hay que ver cuánta carga hay. Y finalmente, el cuarto paso es que digo ahora, aplico la ley de Gauss. Esto significa que voy a igualar lo que encontré en el paso 2. Lo que encontré en el paso 2, lo que encontré al despejar esta integral de aquí, lo voy a igualar con lo que encontré en el paso 3, que es la carga encerrada, pero dividida por epsilon 0. Y de ahí voy a poder despejar la magnitud, que es lo que estoy buscando, porque la dirección ya la conozco. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Okay? Paso número 1. La superficie imaginaria que me conviene escoger aquí es una esfera que sea concéntrica. ¿Qué significa concéntrica? Que tiene el mismo centro que la otra. O sea que está, porque si está corrida para el lado no me sirve, no tiene simetría. Entonces esto que ustedes ven aquí como un huevo, en realidad tengo mi esfera con carga aquí azulita y yo me doy a una distancia r porque quiero calcular el campo aquí, a una distancia r cualquiera. De manera que esta esfera, dado que quiero el campo en un punto exterior, es una esfera más grande que la esfera donde está la carga. ¿Queda claro? Así que no confundir este r, que es el radio de esta esfera imaginaria o esfera gaussiana, con este r mayúscula que es el radio de la esfera con carga. ¿A cuál ecuación de Newton? ¿Se va a aparecer a la ecuación de Newton? Sí, se va a aparecer. Ya, entonces escogimos como superficie gaussiana, y ahora de aquí para adelante una superficie gaussiana es una superficie imaginaria que nosotros escogemos, que tiene la simetría de la distribución de carga. Una esfera concéntrica de radio R mayor que R. ¿Por qué? Porque queremos saber el campo en un punto fuera de la esfera, o sea, un punto con R minúscula mayor que R. Sabemos, aquí están las dos condiciones, ¿no es cierto? Sabemos que la magnitud del campo va a ser igual en todos los puntos de la esfera gaussiana. O sea, todos los puntos de esta esfera van a tener la misma magnitud de campo eléctrico, porque todos están a la misma distancia del centro. Esa es la primera condición. Y la segunda, no necesitamos preguntar cuál es la dirección, si sabemos que la dirección tiene que ser radial. Si es esta carga positiva, va a ser radial hacia afuera, y si es negativa, va a ser radial hacia adentro. Pero ya sabemos que es radial. ¿Por qué? Porque la distribución de carga es simétrica, tiene simetría esférica. No sé si eso queda claro. Bueno, apliquemos, el paso 1 está listo. Se nos ocurrió que la mejor superficie que podíamos usar aquí era una esfera, ¿cierto? Concéntrica de radio R mayor que el radio de la cosa. ¿Y por qué? Porque tiene simetría esférica. Y no la pongo, no la voy a poner al lado, porque ahí destruye la simetría. Si yo agarro esta superficie gaussiana y la hubiera puesto por aquí, con el centro acá, bueno, no me sirve para nada, porque ahí no puedo calcular el flujo. ¿Cuál es el paso 2? Véanlo ustedes ahí. Bueno, aprovechando la simetría, vamos a desarmar esta integral de aquí. ¿Cierto? Tenemos E, coseno de 0 grados. ¿Por qué coseno de 0 grados? Porque en cualquier punto de la esfera gaussiana, el dA, el elemento de área, y el campo eléctrico apuntan en la misma dirección. ¿Estamos claros? Listo. Por lo tanto, este 1
Y el campo eléctrico, ¿cómo es en todos los puntos de la esfera gaussiana? El mismo. Por lo tanto, lo puedo sacar fuera. Y me queda una integral de área. Este huevito significa que es una integral cerrada, porque es en una superficie cerrada. Pero ¿cuánto vale la integral del diferencial del área? ¿Ah? El área. El área, simplemente el área. Entonces me queda E por el área de una esfera de radio R, que es la distancia donde se encuentra el punto. O sea, debido a la simetría de la distribución de carga, hemos sido capaces de desarmar esa integral y sacar el campo eléctrico, que es nuestra incógnita, lo tenemos ahora aislado. Lo único que nos queda es agarrar esa expresión e igualarla a 1 partido por epsilon 0 por la carga encerrada por la esfera gaussiana. ¿Cuál es la esfera gaussiana? ¿De qué color es? La esfera gaussiana. ¿Cuál es la esfera gaussiana? La roja, la roja. Ya, la roja. ¿Y cuál es la esfera con carga? La celeste, ¿okay? Para que no se enreden con eso. Listo, vamos al paso 3 entonces. ¿Cuál es el paso 3? Ese, re difícil, mira. ¿Cuánta carga encierra la superficie gaussiana? Sería la carga de ¿Sí? ¿Cuál diferencial? la esfera gaussiana. Pero si aquí no hay carga, po. Aquí no hay carga, afuera no hay carga, solamente la carga de adentro, la carga encerrada por la superficie gaussiana es simplemente la carga total de la esfera con carga. ¿Ok? No, aquí afuera es una esfera imaginaria, está el espacio vacío. A ver, pregunta. ¿Cómo? ¿La Q era 0? ¿Por qué? ¿Qué cosa es 0? No, es 0. Lo que dije que era 0 es el ángulo entre el campo y el de A. Sí, muy buena acotación, pero recuerda que ahora estamos hablando de una esfera aislante. Esta no es una esfera conductora. Fíjate, me voy a devolver para que... Mira, el problema es una esfera maciza aislante de radio R, contiene una carga total Q distribuida uniformemente en todo su volumen. O sea, esto, yo mencioné, lo hiciste con una impresora 3D y a medida que la ibas construyendo le ibas poniendo carga. ¿No? Es más o menos una analogía, digamos. ¿Estamos? Entonces, muy bien que lo hayas mencionado porque este caso es distinto al caso de la papa esa que teníamos colgando. ¿Okay? Es otro. Ese era un conductor. Y a ese le habíamos puesto carga y ahí la cosa no tenía simetría. No, esto es una esfera aislante y por lo tanto yo puedo imaginar que tiene carga distribuida uniformemente en todo su volumen. ¿Estamos? Ahora, no hay casos en la vida diaria que esto vaya a ocurrir, pero sí cuando veamos la forma en que se distribuyen los electrones en un átomo de hidrógeno, por ejemplo, entonces ahí sí el electrón se puede considerar como una nube que está distribuida en una cierta región del espacio que tiene simetría esférica, por lo menos en los estados base. Ok, entonces vamos rápidamente. Paso 1 era, escogíamos una superficie esférica por razones obvias. Paso 2, desarmamos la integral del flujo, la integral esta de aquí, porque sabemos que en cada punto el campo es radial y por lo tanto el ángulo entre el de A y el E vale 0, sí, coseno de 0 vale 1, y el campo eléctrico, la magnitud es la misma en todos los puntos que equidistan del centro, y por lo tanto toda esta tremenda integral aquí se desarmó y nos quedó simplemente que el flujo vale el campo eléctrico magnitud multiplicado por esta fórmula, que no confundir, por favor, es el área de la esfera imaginaria, 4pi por r cuadrado. ¿Vamos? Porque es el flujo que queremos calcular. ¿Cuánto flujo pasa a través de esta superficie de control, si ustedes quieren que está aquí afuera? ¿Okay? Ese es el flujo que pasa. Si este R minúscula lo hago más grande,
va a ser exactamente igual, excepto que aquí voy a tener un R más grande, ¿no? ¿Sí? Pero si este lo hago más grande, este se va a hacer más chico. Porque se acuerdan que en el caso del agua, que al final el agua que pasa por esta superficie de control es igual que el agua que pasa por la que está más allá. Es la misma agua. Eso sé aquí también. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Paso 2. Paso 3. El paso 3 es ver cuánta carga hay encerrada. En este caso es trivial, porque la esfera cargada está completamente dentro de la esfera gaussiana. La esfera azul está completamente dentro. Así que la carga encerrada por esta esfera es simplemente la carga total que tiene la esfera de adentro. ¿Estamos? ¿Le quedó claro lo de la carga? Ya, ok. Bien, y el paso 4, súper simple. Hay que igualar esto, dividido por epsilon 0, con lo que encontramos recién. O sea, aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que el flujo del campo eléctrico en esta superficie gaussiana que nosotros nos dimos tiene que ser igual a la carga que encierra partido por epsilon 0. El flujo es E por 4πr cuadrado. Y la carga que encierra es simplemente la carga de la esfera azul. Y tengo lista el resultado porque solamente hay que despejar pasando esto para el otro lado. Miren lo que aparece. Miren qué bonito el resultado. ¿Lo reconocen? ¿A qué se parece? ¿Ah? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿A qué se parece ese campo eléctrico? Porque ese es un campo eléctrico. O sea, la constante Coulomb está aquí. Ya, y aquí está la carga de la esfera y aquí está R cuadrado. Pero se parece a una fórmula que nosotros... ¿ah? La del Al campo campo eléctrico. eléctrico de una carga puntual ubicada en el centro. O sea, es increíble, pero si ustedes se paran en este punto P, ¿no es cierto? Es increíble. Ustedes aquí en el punto P y miden el campo, no pueden distinguir si están mirando una esfera donde la carga está distribuida o están mirando una carga puntual que está en el centro. O sea, en la región exterior de esta tremenda bola con carga, el campo es idéntico al de una carga puntual, como si toda la carga Q estuviera concentrada en el centro. Era un resultado más o menos, y eso fue lo que demostró Newton con la gravitación. O sea, que el campo producido, por ejemplo, por la Tierra, el campo gravitacional producido por la Tierra donde está la Luna, es idéntico a que si toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en un punto en el centro. Y eso le demoró 20 años y para eso tuvo que inventar el cálculo integral. Por eso es uno de los grandes. También lo inventó Leibniz como al mismo tiempo, lo inventaron en paralelo, sin saber que el otro estaba trabajando en lo mismo. Bueno, ¿les quedaron claros los 4 pasos? Porque ahora nos vamos a entrar a picar, ¿ok? Q partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado. Ya. A ver, vamos a repasar. Paso 1. Escoger la superficie imaginaria adecuada. No vayan a escoger ahí un cubo porque no tiene simetría esférica. ¿Qué es lo que escojo? Una esfera concéntrica. Listo. ¿De qué radio? Bueno, de un radio mayor porque quiero saber el campo aquí afuera. ¿Estamos claros? Y paso número 2. El flujo lo puedo desarmar. ¿Qué significa desarmar? Que esta integral la puedo de alguna manera resolver. Esta es la definición de flujo de campo eléctrico. Excepto que aquí le puse el coseno de 0 grados al tiro. Aquí va un coseno de teta. ¿Sí? Y me da que el campo es el mismo en todos los puntos de la superficie gaussiana, por lo tanto sale para afuera. Me queda la integral del área, la integral del área de una esfera es el área de la esfera, que es simplemente 4pi r cuadrado. No se confundan con el 4/3 pi r cubo, que es el volumen, ¿ok? Siempre ojo con eso. Paso 3. Bueno, paso 3, ¿cuánta carga encierra? La misma, fácil. Paso 4,
aplicar la ley de Gauss. O sea, el flujo que calculamos antes, igualarlo a esta carga dividido por epsilon 0. Ahí está. Y me da esto. E por 4πr cuadrado, el flujo, es la carga encerrada partido por epsilon 0. Y ahora puedo despejar E. Entonces yo sé que el campo eléctrico en este punto P, que está a una distancia de R, ¿cierto? Es simplemente Q partido por 4pi epsilon 0 R cuadrado, que es idéntico al campo que produciría esta misma carga concentrada en el centro. Y lo que vamos a hacer ahora, ahí vamos a entrar a picar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero saber el campo eléctrico dentro de esta distribución? Va a variar. Entonces voy a tener que tomar una superficie de Gauss, esta coloradita, pero que esté metida dentro de la carga. Y entonces la carga encerrada ya no va a ser la carga Q, ¿se fijan? Si yo tomo una superficie de Gauss ahora, y yo tomo un R más chico, y esta línea roja o esta superficie roja está aquí, ya tengo menos carga encerrada. Entonces el campo ya no va a ser el mismo, claro. Pero igual van a cumplirse los 4 pasos, igual tiene simetría esférica, igual es radial, igual, etc. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahí está el resumen. Pero antes de eso, tenemos que ver lo que vamos a llamar la densidad volumétrica de carga eléctrica. O sea, la densidad volumétrica es cuánta carga hay en un pequeño elemento de volumen y divido esas dos cosas. Por lo tanto, en un elemento de volumen de B, para encontrar cuánta carga hay aquí, la multiplico por esta cosa que se llama la densidad de carga, que tiene unidades de Coulomb partido por metro cúbico. Hay que distinguirla del sigma, porque el sigma era por metro cuadrado. Este es por metro cúbico. Fíjense que es análoga a la densidad común y corriente, porque la densidad común y corriente es la masa por cada metro cuadrado. Dice la masa, la densidad del agua es 1 kilo por decímetro cúbico o 1 kilo por litro. ¿Cierto? Eso es más o menos la densidad del agua. En este caso, lo que vamos a tener entonces, si ustedes quieren escribir ρ igual de Q de B, también, pero no tiene mucho sentido aquí. Lo que sí es importante es que en un elemento de volumen de B, la carga que contiene es el producto del volumen multiplicado por esta densidad, que son los Coulomb por metro cúbico que hay en esa zona. Ahora, esa densidad puede ser uniforme, o sea, puede tener el mismo valor en todos los lados, o incluso podría ser variable. Por eso nosotros vamos a estudiar el caso más genérico. En este caso, en que la carga está uniformemente distribuida, significa que de esta esfera grande usted toma un pedacito chico y van a encontrar exactamente la misma cantidad de carga en cada elemento de volumen. O sea, ρ es constante en este caso particular, ¿cierto? Entonces, en este caso, nuestro ρ es simplemente la carga total partido por el volumen. Y por lo tanto, un elemento de carga es Q total partido por volumen total multiplicado por el diferencial de volumen. Ojo con eso. ¿Okay? ¿Por qué estoy haciendo esto así? Porque no siempre la carga va a ser uniformemente distribuida. Por ejemplo, en el caso de los electrones en un átomo de hidrógeno, la densidad volumétrica de carga del electrón, que es una nube, en realidad es una onda estacionaria que está ahí, depende de la distancia. O sea, el electrón puede estar cerca del núcleo, más acá, más allá, qué sé yo, pero en estado estacionario, el valor máximo de la densidad se da como a medio angstrom, 0,5 angstrom, y entonces el tamaño de un átomo es un angstrom. ¿Por qué? El electrón no está ahí, está en todas partes, porque es una partícula cuántica, es un objeto cuántico, no sabemos si es partícula o onda, no tenemos idea de lo que es. Si ustedes quieren dejar en vergüenza a algún físico, pregúntenle, digamos, qué es lo que es un objeto cuántico. Porque en realidad el problema con eso es que no tenemos la estructura mental para entender la física cuántica. O sea, si alguien, esto no lo dije yo, lo dijo Richard Feynman, físico famoso. Si usted entiende la mecánica cuántica, significa que no la entiende. Si usted me dice que la entiende, significa que no la entiende. Ya, vamos.
Entonces, ojo que esta densidad puede ser variable, pero para nuestro caso va a ser constante. Vamos viendo. Paso 1. Tenemos que elegir una superficie imaginaria que tenga la simetría de una esfera. ¿Cuál va a ser esa? Una esfera, muy bien. Con radio, ahora va a ser un radio menor que el radio de la esfera, porque quiero saber cuánto vale el campo ahí. Pero lo que sí sé es que el campo aquí va a ser radial hacia afuera, si esto es positivo, o hacia adentro, ¿cierto? Y también sé otra cosa. Sé que todos los puntos de esta esfera van a tener igual magnitud del campo eléctrico. Así que, como la distribución de carga tiene simetría esférica, escogemos una esfera gaussiana concéntrica, con el mismo centro, con radio R menor que R mayúscula. Paso 1, solucionado. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Qué pasa con el paso 2? ¿Es muy difícil aquí el paso 2 o no? Bueno, resulta que la expresión del flujo es idéntica, es exactamente la misma. E coseno de 0 grados de A, L sale para afuera. Es decir, el paso 2 nos da exactamente la misma expresión que en el caso de afuera, porque tiene que ver solo con la simetría, con la simetría esférica, no tiene nada que ver con el hecho que estemos dentro o fuera. Así que el paso 2 estamos listos. Es simplemente el flujo del campo eléctrico a través de esta pequeña esfera de radio R, este flujo de aquí, es igual al campo eléctrico en estos puntos de aquí, que es el mismo, multiplicado por 4pi R cuadrado, donde este R ahora es el R chico. Paso 2, ni un problema. Paso 3 parece que viene peludo, ¿no? Ya. Paso 3. Listo. Tenemos que calcular cuánta carga está contenida en la superficie gaussiana. ¿Cuál es la superficie gaussiana? Esta, ¿no es cierto? ¿Cuánta carga hay aquí dentro? Bueno, necesitamos un integral de volumen. Tenemos que integrar desde 0 hasta R el elemento de carga que es el de Q, y el de Q es ρ de P. ¿Okay? En este caso particular, ρ es constante y se podría extraer de la integral y estaría resuelto el problema. ¿Okay? Pero vamos a tomar un desvío ahora. Ojo que vamos a tomar un desvío. En el caso más general, este ρ podría ser función de la distancia al centro. O sea, podría ser que la densidad de carga estuviera más concentrada en el centro y fuera más diluida hacia afuera, por ejemplo. Siempre y cuando se mantenga la simetría esférica. Entonces, vamos a desviarnos y vamos a suponer por un momento que este ρ sí es una función de la distancia al centro. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque después vamos a resolver problemas más complejos donde ρ puede ser una variable. Entonces estudiaremos el caso general en que la densidad volumétrica es una función de la distancia al centro. Observen que puse R' acá para que no se confundan con este R. Este R es el R de la esfera gaussiana. Pero ahora yo necesito saber si la densidad va a ir variando desde 0 mientras yo me voy alejando. O sea, necesito otra variable. Esa variable la vamos a llamar R' para no confundirla con el radio de la superficie gaussiana. ¿Queda claro? En los libros no se preocupan mucho de eso y ponen R y entonces uno no entiende nada. Pero es importante que este R' es otro R, es a qué distancia quiero calcular la densidad de carga. ¿Estamos? Muy bien. Y ahora vamos a hacer un integral de volumen. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho un integral de volumen. No. Entonces, lo bueno de este método es que ya tiene la integral de volumen hecha. ¿Por qué? Porque vamos a elegir un elemento pequeñito de volumen que ya tiene la forma esférica. Vamos a elegir un cascarón. Cascarón es como la cáscara de una naranja. Aquí por eso la puse naranja. Así que imagínense una cáscara que tiene un radio R', ¿se fijan? No confundir con el radio de la superficie gaussiana, R', y un pequeño espesor de R. O sea, cascarón esférico de radio R' y espesor de R. Y este volumen sí lo podemos calcular, porque como el espesor de R es chiquitito, entonces yo puedo decir, mira, tengo una cáscara aquí, que tiene una cierta superficie.
4pi r' al cuadrado. Pero tiene un espesor, que es dr'. Entonces, si yo multiplico esa área, 4pi r' al cuadrado, por dr, me da metros cúbicos. Claro. Entonces, es como que, ustedes saben que las cáscaras de las naranjas tienen un grosor, ¿no es cierto? Entonces, este dr es el grosor de esta cáscara de aquí. ¿Estamos? ¿Queda claro? Ya, entonces ahora tenemos nuestro elemento de volumen. Pero nuestro elemento de volumen depende simplemente de R'. Y es el área de la cáscara multiplicado por el grosor de la cáscara. Ahora, ustedes me podrían preguntar, oye, ¿tomamos el área de adentro o el área de afuera? Bueno, dr es diferencial, así que esta área da lo mismo si la tomamos en el lado de adentro que el lado de afuera, porque el dr es muy chiquitita. Este es una cascarita muy fina. ¿Le queda claro lo que estamos hablando? ¿No? ¿A usted le quedó claro? Ya. Si tienen claro esto, el resto es trivial. ¿Estamos? Porque ahora, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito saber cuánta carga hay aquí, aquí, hasta llegar a la superficie gaussiana. Eso es lo que quiero calcular. No es tan fácil como en el caso anterior, porque en el caso anterior estaba toda la carga dentro, entonces era curva. Aquí no. Aquí, como tengo una superficie gaussiana de radio R, yo quiero saber, partiendo del centro, cuánta carga se va acumulando hasta llegar aquí. Por eso esta es R'. ¿Cuál es el volumen? Bueno, es el elemento de volumen va a ser entonces esta cáscara que tiene un grosor de R, el espesor de esto, y un radio R'. O sea, R' y R'. Así que nuestro elemento de volumen es el volumen de una cáscara de naranja, digamos, de área 4pi R' cuadrado por dr'. ¿Queda claro eso? Ahora podemos integrar. Integrar significa ahora que vamos a sumar todos los cascarones, todas las cáscaras, hasta llegar a la superficie de Gauss. Vamos a sumar los volúmenes de este cascarón, del que está más abajo, el más chiquitito, del más chiquitito, hasta que lleguemos aquí, y eso me va a dar entonces el volumen total y me va a dar también la carga total. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque esto es denso. ¿Ah? Es denso. Ah, es denso. Ya. Sí. A ver, espérate que hay una pregunta ahí que no estoy escuchando. ¿Sí? Muy buena pregunta. Digamos, ¿cuál área voy a tomar? ¿Voy a tomar el área de adentro o el área de afuera? Son distintas, ¿no es cierto? Pero como este grosor es diferencial, es muy chiquitito, entonces da lo mismo. Tomo el de adentro nomás. Porque digamos que si es diferencial es infinitésimo, o sea, tiende a cero. Entonces da lo mismo. Da lo mismo. ¿Sí? No, claro, no, el 8R no lo puedes tocar porque el 8R es la superficie de Gauss. Pero esa está fija, ya la escogiste. Lo que yo quiero saber ahora es cuánta carga hay dentro de esa superficie de Gauss. No, porque ahí vas a estar tomando solamente esta pura parte. Yo quiero tomar la carga desde el centro hasta el radio R. ¿Entiendes? Tengo que tomar, por eso significa integrar. Sumar todos los cascarones que van desde cero, y voy sumando, hasta que llegue al R que está fijo. ¿Sabes? Espérate, que me están preguntando de atrás. Sí, podrían. En este caso que vamos a hacer, no, pero podrían tener distinta densidad. Por eso que, déjame primero presentar esto. Entonces, ¿cuánta carga tiene esta cascarita aquí? Bueno, tiene la densidad de carga por el elemento de volumen. Y aquí le puse ρ de R', o sea, esta es una función, ¿cierto? Que
puede ir variando, y me queda entonces rho de R'. No significa que esté multiplicando aquí, sino que esta es la función rho de R' por 4pi R' cuadrado de R. Entonces, ahora respondo tu pregunta. Eso que está ahí es la carga que hay en esta cascarita, aquí, a una distancia de R'. Pero tengo que tomar la cascarita que estaba aquí, justo en R igual 0, la que viene a continuación, la que viene después, la que viene después, la que viene después, hasta llegar al R de la superficie de Gauss. Yo tenía una pregunta. Excelente, habría que integrar, porque integrar significa sumar. Y nosotros lo que tenemos que integrar es esto, de Q. Porque para la ley de Gauss necesitamos saber cuánta carga está encerrada por esta superficie gaussiana de acá. ¿Sí? ¿Alguien más dijo algo por aquí? ¿Tú dijiste algo más? No, pero si tienes una duda, dile al tiro, porque si no, después es demasiado tarde. Si las densidades son distintas, la esfera ya no es uniforme, pero tiene que ser simétrica. O sea, yo no podría decirte que no te podría decir que el ρ tiene un valor aquí y para el otro lado tiene la mitad, ¿no? Eso ya no sería esféricamente simétrico, pero ya no sería uniforme. Lo que estamos haciendo aquí, aquí lo estamos tomando en consideración porque por eso estamos tomando en cuenta que ρ puede variar con R', manteniendo siempre la simetría esférica. ¿Estamos? Rho es una carga por unidad de volumen, claro. La densidad podría ir variando desde el centro hacia afuera, así. Que aquí hay harta carga y aquí hay menos, por ejemplo. Sí, podría ser. Por eso que quise tomar este desvío del problema para poder tratar el caso más general, donde la densidad podría ser una función de R. Y ahora, a continuación, entonces, habría que integrar eso. La carga, ¿desde dónde hasta dónde tendríamos que integrar? Desde 0 hasta el radio de la superficie gaussiana, muy bien, de ρ' de B', y me queda esta integral. Entonces, hasta aquí llegamos con la expresión general, porque me tendrían que decir, mira, esta densidad es una función alfa multiplicado por R a la 5 media. Y entonces, bueno, ahí reemplazo e integro lo que me salga. ¿Me fijas? No vamos a hacer cosas tan extravagantes como esa, pero podría ocurrir que este ρ sí dependa de R'. ¿Estamos? Y ahora se ve también por qué tenemos que poner R' aquí, porque esta es una variable de integración, mientras que este es un límite de la integración. Estamos integrando hasta... No puedo usar la misma letra para una variable de integración que para un límite. En los libros no se preocupan mucho de eso, ponen R nomás. Pero aquí hay que distinguir claramente qué es lo que es una cosa y qué es lo que es otra. Muy bien. Vamos entonces. Vamos de vuelta de nuestro desvío, volvamos al caso de la esfera con carga uniforme. Y en este caso, nuestro ρ de R' es constante, porque la esfera tiene la carga distribuida uniformemente. Por lo tanto, este es simplemente Q partido por B. Y ahí se soluciona todo. Podríamos haberlo hecho hace 15 minutos atrás, pero yo quería mostrar el caso genérico, general, para que después si sale un ρ variable, también lo pueden hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? No, pero que ahora volvimos al caso de ρ uniforme. Volvimos al problema original. Que el problema original era que la carga estaba uniformemente distribuida. O sea, en cualquier pedazo de la esfera tiene la misma cantidad, la misma densidad. Entonces, si este ρ es constante, realmente
función de R', entonces simplemente la carga total partido por el volumen total y se acabó. Y aquí tengo entonces, sacamos todo para afuera lo que es constante, Q partido por B, 4pi, y me queda esta hermosa integral de 0 a R de R' cuadrado de R'. O sea, una integral de volumen. Acaban de resolver una integral de volumen porque hemos escogido un elemento diferencial de volumen apropiado, ¿sí? Porque la densidad es constante acá y por eso sale es fácil de... La densidad es constante acá y por eso es fácil de integrar. Pero ahí en el taller hay un problema donde la densidad varía como alfa por R, por ejemplo. Entonces, claro, entonces eso va a aparecer metido aquí. Aquí va a haber un alfa por R. Entonces aquí voy a tener un alfa por R. Ya no va a ser R cuadrado, va a ser R cubo. Acá. ¿Se fija? Pero igual se puede usar. Mira, esta fórmula que vimos anteriormente es general para cualquier distribución de carga con simetría esférica. O sea, está la densidad que puede variar con R' y está el 4pi R cuadrado de R. Siempre va a ser así, en distribuciones con simetría asimétrica. El que haría el ρ. Sí, solamente. Ya, entonces volviendo de nuestro desvío, volvemos al problema original donde el ρ era constante. Y como era constante, es simplemente la carga total partido por el volumen total. Eso sale para afuera, me queda esa integral. La integral de R cuadrado de R, ¿todo el mundo la conoce? ¿Cuánto vale? Muy bien. Eso es. Ahí está. R cubo tercios, ¿no es cierto? Integrado entre 0 y R, ¿está listo? Y aquí está el 4pi. Aquí está la carga. Y ahí el volumen total de una esfera es 4 tercios pi R cubo. ¿Se acuerdan de eso? Esa se la tienen que saber. Entonces, vamos viendo. Aquí tenemos los 4 pi se van con los 4 pi, el 3 se da con el 3, el pi se da con el pi, bueno, todo eso al fin. Finalmente, lo único que va quedando es la carga total por ¿qué R es este? El radio de la superficie gaussiana partido por el radio de la distribución de carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien es cierto que la densidad de carga es constante en toda la esfera, fíjense cómo se distribuye la carga encerrada ahora. Si yo tomara una superficie gaussiana que tuviera un radio igual a la mitad del R mayúscula, pusiera aquí arriba R medios al cubo, claro, R medios al cubo me da R cubo octavos, porque 2 al cubo es 8. Entonces ocurre que cuando lleguemos a la mitad de la esfera, solo tengo un octavo de la carga total. O sea que el hecho de que esté uniformemente distribuida no significa que en una esfera vaya a tener la misma cantidad de carga aquí en la esfera chica que el lado de afuera. Lo que significa es que en cada elemento de volumen tengo la misma cantidad de carga por unidad de volumen. Rho es constante, pero no la carga. La carga varía como R cubo, aquí en este caso. Y ahora falta el paso, bueno, tenemos, este es el paso 3, ¿no es cierto? Ya calculamos cuánta carga encierra la superficie de Gauss. Ahora hay que aplicar la ley de Gauss, la esfera gaussiana. Listo. Paso 4. Aplicar la ley de Gauss. El flujo tiene que ser la carga encerrada partido por epsilon 0. El flujo, recuerden que esta es más o menos estándar, es E por 4pi R cuadrado, y la carga encerrada, 1 partido por epsilon 0 por Q R cubo partido por R cubo. Y me queda esta extraña expresión. Esta expresión no tiene la misma pinta que tenía la otra que calculamos afuera. Tiene una pinta media extraña. ¿Cómo podemos saber si esta fórmula no cometimos algún error y está mala, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer eso? Veamos las unidades. ¿Cierto? Aquí tengo la constante Coulomb, normal. Tengo la carga. Y aquí tengo metros partido por metros cúbicos. Metro cuadrado abajo. Esa es justamente las unidades que tiene el campo eléctrico. ¿Okay?
porque son las mismas unidades que tiene la carga, el campo de una carga puntual. Y sin embargo, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el centro de esta distribución? Fíjate. En el centro, ¿cuánto vale R? Muy bien, por lo tanto, el campo eléctrico aquí es 0. Pero eso lo podríamos haber deducido por simetría, porque si yo me paro en el centro, por cada elemento que está aquí, hay uno que está al otro lado que hace el campo para el otro lado, entonces se anula. El campo eléctrico se anula en el centro. Y después va creciendo linealmente con R. O sea, es una línea recta, digamos, hasta que llega. El problema es cómo se verá esto en un gráfico para comparar las dos regiones. Ese es el gráfico. O sea, aquí nosotros tenemos Q por R partido por R cúbico, y resulta que las dos fórmulas dan exactamente el mismo resultado cuando llegamos a R igual a R mayúscula. O sea, el campo es continuo aquí. Lo que es discontinuo es la derivada. Y aquí esto varía como 1 sobre R al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a hacer una breve revisión de los pasos para que quede bien clarito esto, qué es lo que hicimos. ¿Ok? A ver. A ver, vamos a calcular el campo dentro de la esfera. ¿Cuál es el paso 1? Encontrar una superficie imaginaria que se ajuste a la simetría. O sea, una esfera de radio R minúscula. ¿Estamos? Ya, estamos listos con eso. Paso 2. Desarmar la ecuación del flujo. Claro, por la simetría sabemos que el coseno es 0 grados, así que esto es 1. El campo tiene el mismo valor en todos los puntos de la esfera, así que sale para afuera. Y este es el área, así que esto es estándar para todas las simetrías esféricas. Ese paso 2 es trivial. ¿Cuál es el paso complicado? Este. Pero para eso nosotros tendríamos que haber hecho esta integral, ¿no es cierto? La carga encerrada es la integral desde 0 hasta R de la densidad por el dB. Y aquí nos hicimos este desvío para anticiparnos a la posibilidad de que la densidad sea variable. Y entonces en ese caso tomamos un... Ojo que esto les permite... A ver, pregunta ahí. Esto les permite hacer una integral de volumen sin hacer la integral triple de x, de y, de z, o de rho, de teta, de phi, etc. Que van a ver después en su cálculo 4, me imagino, ¿cierto? O cálculo 3, no sé. Entonces, pero en vez de eso, dijimos, oye, ¿por qué no tomamos una cáscara que tiene un radio R' y un grosor de R'? Aquí está el paso 3. Entonces, ¿cuánta carga tiene esta cascarita ahora? Bueno, tiene ρ por eso. Ahí está. La cantidad de carga que hay en un elemento. Atención ahí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se ve horrible. O sea, lo podríamos haber hecho con una integral en coordenadas esféricas. Y son re bonitas. O sea, ¿cierto? R cuadrado, de seno de teta, de phi, integral, de 0 a pi, de 0 a 2 pi, y de 0 a r acá, ¿no? Pero con este elemento de volumen que hemos aprendido, que es una cáscara de naranja, digamos, que tiene un grosor y que tiene un radio R', entonces la cantidad de carga que hay en esta cascarita amarilla que aquí es simplemente el producto de R, de ρ de R' por el volumen, y el volumen es el área del cascarón por el grosor del cascarón. La pregunta que se hizo acá, que hizo su compañero, es si tomamos el área de adentro o el área de afuera, y en realidad es irrelevante porque el dr es un diferencial. O sea, es infinitésimo, tiende a 0. Por lo tanto, es la misma área adentro y afuera, prácticamente. ¿Okay? Así que avanzamos un poco acá y llegamos a... Aquí tenemos entonces
la expresión general. Aquí todavía tenemos el rho de R', o sea, esta expresión les sirve para cualquier tipo de densidad de carga que puede ser variable. Y finalmente nos volvimos de nuevo del desvío al caso de densidad uniforme, o sea que el rho vale lo mismo en todos los puntos de la esfera, y ahora ahí sí basta con poner rho de R' como Q partido por V nomás, sacarlo para afuera, el 4pi se integra eso, y llegamos finalmente cuál es la carga encerrada por la esfera gaussiana. Y la carga encerrada vale la carga total por el radio de la esfera gaussiana dividido por el radio de la distribución de carga, que es el R mayúscula. Se habría como R. Y eso ahora, vamos al paso 4, aplicamos la ley de Gauss. Tenemos entonces E por 4πr², que aparece siempre, 1 sobre epsilon 0 y la carga encerrada aquí. Simplificando todo, finalmente me queda la carga aquí arriba, R, o sea que el campo eléctrico crece linealmente con R en el interior, dividido por una constante donde aparece R cubo. Eso, y esto se puede resumir entonces en este gráfico, donde vemos que desde cero hasta que llegamos al borde de la distribución de carga, esto es una línea recta. Y está dada por esa expresión Q por R partido por R cubo, que cuando llegamos a este valor se hace igual a la otra expresión, que es Q partido por esto de aquí. Entonces, el campo aquí tiene un valor máximo y después empieza a disminuir proporcionalmente a 1 sobre R cuadrado. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cómo andamos de tiempo? No, nos queda otro tiempo todavía. Este es un problema que ya resolvimos nosotros. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Partimos con un anillo, el anillo después calculamos el disco, y el disco después lo hicimos infinito. Y encontramos el campo, pero ahora lo podemos hacer por la ley de Gauss. Ley de Gauss, claro. ¿Cómo hacemos esto por la ley de Gauss? Bueno, tenemos que pensar un poco en la simetría de esta situación. Es una superficie plana infinita que tiene una densidad de sigma. Esto es absolutamente irreal, ¿cierto? Porque no existen los planos infinitos. Pero es una buena aproximación si yo tengo un plano y estoy lejos de los bordes. Estoy lejos de los bordes, es una buena aproximación. Entonces, ¿cuál es la simetría de esto? El campo eléctrico no puede tener ningún ángulo, porque si el plano es infinito, ¿por qué tendría que apuntar para allá? O para acá, o para acá, ¿no? La única dirección es normal al plano. O sea, si el plano es infinito, la única posibilidad es que el campo sea normal al plano. Porque si no, si esto fuera así, significa que por ahí hay un borde o algo, ya no es infinito el plano. ¿Fijan? Entonces, conocemos la dirección que tiene que tener el campo eléctrico. ¿Usted se está divirtiendo con la clase? ¿Ah? Es que si estuviera, usted me dice la carga o el campo. No, no, aquí no hay rho, aquí hay sigma, porque esta es una superficie, ¿no es cierto? Sigma es uniforme, partimos con esa condición. O sea, la carga está distribuida, el sigma es el mismo en todos los puntos del plano, obviamente. Claro, entonces la pregunta es, si el plano es infinito, significa que no hay ninguna dirección privilegiada. Da lo mismo mirar norte-sur, da lo mismo. Entonces, el campo no podría estar inclinado, porque tendría una componente para allá. ¿Y por qué tiene componente para allá? Significa que a lo mejor hay más carga de este lado, entonces ya el plano no es uniforme. Entonces, como es uniforme y es infinito, la única posibilidad es que el campo sea normal a la superficie en cualquier punto del espacio, porque si yo me corro 2 metros para allá, sigue siendo infinito el plano. Exactamente. Y lo otro, que si me pongo en 2 puntos que estén a la misma distancia del plano, tengo que tener la misma magnitud de campo eléctrico, no queda otra, ¿cierto? Entonces, estas son las 2 condiciones de simetría que tiene este plano. Y, por lo tanto, vamos al paso 1, elijamos una buena superficie.
Ahí está la superficie, está elegida. Podría haber sido una caja como un cubo, por ejemplo, pero yo escogí un cilindro, pero tiene que estar ubicado simétricamente, o sea, no puede tener más para abajo, más para arriba, porque yo tengo que poder garantizar que el campo a 1 metro tiene igual al campo a 1 metro por arriba o a 1 metro por abajo. ¿Se fijan? Así que por esa razón voy a poner esta superficie de Gauss en forma de un tamborcito cerrado aquí, de manera que tenga L para arriba y L para abajo. L arbitraria. Y tiene un área A también arbitraria. ¿Y a dónde la voy a colocar? Ahí. ¿Está claro? Esa es la cosa. Como pueden ver, bueno, el elemento de área siempre es normal a la superficie y el campo eléctrico es normal a la superficie porque la superficie es infinita y abajo es para el otro lado la cosa. Entonces, y aquí, en el manto cilíndrico, la parte curva del cilindro, resulta que ahí el campo aquí es tangencial, ¿no es cierto?, a la superficie y el dA va para allá. Entonces aquí esta parte no aporta al flujo porque el campo es perpendicular a la superficie. ¿Estamos? Así que lo único que contribuye es la etapa de arriba y la etapa de abajo. Uno podría pensar que se anulan, pero no. Por la sencilla razón de que arriba los dos vectores están para el mismo lado y abajo los dos vectores están para el mismo lado. Entonces cuando yo hago el producto punto, aquí me aparece, entre estos dos hay un coseno de 0 grados y aquí hay un coseno de 0 grados. Por lo tanto, en realidad tengo que sumar estas dos contribuciones. Esta densidad de carga está mandando campo para los dos lados. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Vamos a verlo al tiro, ¿no? Aquí. Vamos bien. El flujo a través del manto cilíndrico es 0 porque el campo es perpendicular a la superficie. Como en el caso de... No, era cuando un elemento de control en el agua, ¿cierto? Yo lo enchocaba y lo ponía en la misma dirección que la velocidad. Entonces no había agua pasando por ese elemento de control. Muy bien. Y el flujo en ambas tapas es positivo, porque en ambas tapas el coseno del ángulo vale 1. Porque el ángulo entre el campo y el elemento de área, el ángulo es 0 y el coseno es 1. Tanto en la tapa de arriba como en la tapa de abajo. O sea, hay campo saliendo para arriba y campo saliendo para abajo. No. Ah, ya, entiendo. Ya, ahora te entendí. O sea, una T que entra aquí y tira agua para los dos lados. Ya, okay, eso es. Muy bien. Te entendí perfectamente. Entonces, finalmente, el flujo en la superficie cerrada va a ser simplemente el flujo en la etapa 1 más el flujo en la etapa 2, porque la zona curva no aporta nada al flujo. ¿Okay? Y eso me da... ahora, ¿cuánta carga encierra esto? Bueno, la carga encerrada es la carga que está aquí, porque esta es la superficie que tiene la carga. Y es simplemente la sigma, la densidad superficial, multiplicado por el área, la misma área. Entonces, ya tenemos el paso 3 arriba, la carga encerrada, y al aplicar la ley de Gauss es trivial. 2E por A, que es el flujo de arriba más el flujo de abajo, 1 sobre epsilon 0, sigma por A. Y obviamente que la A tiene que simplificarse porque es simplemente una especie de andamio para poder calcular esta cosa. Entonces, hemos demostrado, usando la ley de Gauss y la simetría de este plano, que el campo eléctrico de un plano infinito es sigma partido por 2 epsilon 0, algo que ya habíamos hecho nosotros con el disco. ¿Se acuerdan cuando calculamos el disco y lo hicimos infinito? Y nos daba eso. ¿Sí? Sí, eso. Y ahora, en los escasos minutos que nos quedan, ¿qué pasa con distribuciones de carga que tienen simetría cilíndrica? ¿Qué puede ser algo que tenga simetría cilíndrica? Por ejemplo, un tubo infinitamente largo, un alambre infinitamente largo, por ejemplo. ¿Sí? Los alambres infinitos no existen, por supuesto. Pero si yo tengo un tubo de 10 metros de PVC, ¿cierto? 10 metros mucho, ya pónganle 5 metros. Y estoy en la parte más o menos central del tubo de PVC.
lejos de los bordes, entonces este es un buen modelo. ¿Ok? Ejemplo de una distribución de carga con simetría cilíndrica, este tubo infinito, y un contraejemplo es una esfera, porque la esfera obviamente no tiene la condición de que tenga simetría cilíndrica, es que la dirección del campo eléctrico sea perpendicular al eje de simetría, al eje del cilindro. ¿Ok? O sea, nosotros sabemos si esto no se está viendo, ¿no? Me estaba mostrando el otro. Ahí. ¿Dónde está? Lo que pasa es que quería mostrar este y este. Bueno, la dirección del campo eléctrico va a tener que ser perpendicular al tubo, no hay otra. Porque no hay otra dirección posible. Si el tubo es infinito, no podría apuntar hacia un costado del tubo. En los costados, no, el campo sería como inclinado o sería para allá, no sé, cualquiera. Pero cuando el tubo es largo, largo, aquí en la parte central del tubo, el campo tiene que ser perpendicular al eje del tubo. ¿Ok? Y en segundo lugar, la magnitud del campo es igual a todos los puntos que están a la misma distancia del eje del cilindro. Entonces esas son las dos condiciones de simetría análogas a la del otro. Veamos, por ejemplo, un problema que podríamos resolver. Quizás lo vean en el taller. Supongamos que tenemos un cilindro infinito y quiero conocer el campo eléctrico fuera del cilindro. Este cilindro, por supuesto, es no conductor, o sea, tiene que ser aislante porque si no yo no le puedo poner carga en todas partes. Tiene un radio R mayúscula y una densidad volumétrica uniforme en un punto, y quiero calcular el campo en un punto fuera. ¿Cuál podría ser una buena superficie cerrada para calcular el campo eléctrico ahí? Por ejemplo, ¿nos serviría una esfera aquí o no? A ver, de a uno, de a uno. Quiero calcular el campo fuera del cilindro. Una esfera no nos serviría porque la esfera tiene distintos ángulos en distintos puntos. Un cilindro, pero tiene que ser cerrada la superficie, ¿sí? Tiene que ser un tamborcito. ¿Ok? O sea, un cilindro con dos tapas, ¿ok? Esa es la cosa, y que tenga el mismo eje, o sea, que sea coaxial, aquí se dice, porque no tiene el mismo centro, sino que el mismo eje. Muy bien. Ahí está, ahí lo tengo, pero se me fue en collera dibujarlo todo completo. Dibujé el cilindro de Gauss afuera y ahora ustedes tienen que imaginarse que lo vamos a poner encima, de manera que queden con los ejes, con el mismo eje en común. ¿Se fijan? El cilindro de Gauss es el celestito que está al lado derecho y tiene un radio R minúscula, mayor que el R mayúscula, porque quiero saber en el punto de afuera. Y observen también que tiene un largo L arbitrario. Necesito ese L, pero va a ser como una especie de andamio, ¿no? Después que termine lo voy a tener que quitar. No puede quedar el resultado del campo en función de L si esta cosa es infinita. ¿Se dan cuenta? Así que ese L va a desaparecer. Ya, para que se notara mejor, lo hice en un corte si lo miráramos así de perfil. ¿Ve? Entonces, este corresponde al cilindro macizo que tiene una carga con ρ constante, distribuida en todo este cilindro de radio R infinito hacia afuera de la pizarra, ¿cierto? Y nuestro cilindro gaussiano tiene radio R y largo L. ¿Por qué tiene que tener un largo L? Porque tiene tapas también. Tiene tapas a los lados. ¿Okay? Tiene que ser una superficie cerrada. ¿Cuáles son los 4 pasos? El paso 1 ya lo hicimos. Paso 2. Desintegrar la integral. Excelente manera de ponerlo. Bueno, pero primero, como esta cosa no es una esfera, vamos a decir que el flujo es el flujo que pasa por las tapas más el flujo que pasa por el manto cilíndrico. O sea, el que pasa por las tapas más el flujo que pasa por el manto cilíndrico. ¿Okay? Ahora, el flujo a través de las tapas es 0. ¿Por qué será? Porque el campo es perpendicular al elemento de superficie. ¿Okay? Y por lo tanto, no sé si esa última parte quedó clara, pero a ver si lo puedo mostrar.
acá. ¿Ven? Si ustedes se imaginan que este cilindro lo pusimos encima de este, entonces, claro, el campo tiene la dirección, digamos, perpendicular al eje, así que cuando pase por aquí, voy a tener el campo en dirección, digamos, en dirección radial, si ustedes quieren, pero en cambio la superficie es normal a la tapa. Entonces ahí hay un ángulo de 90 grados. ¿No? Es 90 grados, por lo tanto, las tapas no contribuyen al flujo de esto. Acuérdate que este es infinito. Este es un cilindro infinito. Lo que pasa es que aquí está dibujado un pedazo nomás para no dibujar tanto. Lo que va a contribuir al flujo es solamente esto. El flujo que pasa a través del manto cilíndrico solamente. Porque el que pasa por las tapas es cero, porque las tapas tienen sus DS hacia los lados y los campos en cambio son radiales. ¿Okay? A ver. ¿Sí? ¿Gaussiana? Sí. ¿Este largo L? Mucho más corto. Porque este es L, pero este es infinito. ¿Okay? Infinito para los dos lados. Digamos que este mide 5 metros y este mide 1 centímetro. Claro. Claro. Ok, entonces tenemos el flujo, es entonces el campo coseno de 0 grados nuevamente, de A, y me queda finalmente E. Y aquí hay que tener cuidado, porque ¿cuánto vale el área de un... ¿Cómo? Pi por diámetro por L, ya, ¿qué? 2pi por R por L. ¿Okay? O sea, vale el perímetro multiplicado por el espesor. Es como si ustedes hubieran tomado una cartulina y le hubieran doblado así. Entonces tienen el perímetro multiplicado por el espesor. Como un rectángulo enrollado, ¿ok? Eso, exactamente. Entonces, tenemos hecho el paso 2. Veamos el paso 3. No es tan complicado. Aquí lo puse mirado de frente. Aquí se puede ver que este es muy largo, infinito, y que este es nuestro cilindro de Gauss. Entonces, la carga neta encerrada es la carga que está en la parte celeste aquí, porque aquí para arriba no hay carga. Entonces sería el volumen que tenemos aquí adentro, ¿cierto? Multiplicado por la densidad de carga que es constante, porque dijimos que está uniformemente distribuida. Así que la carga encerrada es ρ, ¿cierto? Por pi por r cuadrado, porque es en la tapa de este pedazo, porque aquí hay carga, afuera no. ¿Sí? Y por L. Y vuelve a aparecer el factor L, lo cual es muy bueno, porque significa que se va a simplificar. ¿No? ¿Queda claro eso como calculé yo, no? Claro, el área de estas tapas de aquí, ¿cierto? Por el L, me da el volumen de este tubo que está metido dentro de la superficie, digamos. Por este R, por el R grande. La carga encerrada es la densidad de carga por el volumen de este tamborcito cargado de radio R mayúscula que queda dentro del otro de aquí. ¿No? Y entonces, estamos casi al final, para que veamos nomás el paso 4, si ustedes igualan ahora, fíjense lo que aparece aquí. Aparece que el campo eléctrico es proporcional a 1 sobre R, a diferencia de las otras que eran un R cuadrado ya. Y que aparece la densidad por R cuadrado por 2 epsilon 0R. Ahora, aquí estamos un poco más complicados, es más complicado saber si esta fórmula por lo menos las unidades están bien. Porque aquí arriba tengo Coulomb partido por metro cúbico, ¿se fijan? Y aquí con este serían metros a la cuarta.
Pero como aquí arriba hay un R cuadrado, serían metros cuadrados y eso está correcto, porque esto tiene que tener la constante Coulomb, ¿cierto? Tiene que tener carga, que lo tiene el ρ, y tiene que tener R cuadrado. Pero aquí arriba tenemos carga partido por metro cúbico. Claro, metro cúbico se va con este metro cuadrado, y entonces me quedan aquí abajo metros a la cuarta, debido a esto, y aquí metros al cuadrado, finalmente me quedan metros cuadrados en el denominador. Estamos bien. Quiero terminar solamente mostrando lo que venía después, que es el campo. Ahí habría que meter un cilindrito chico ahora, dentro de eso, y hacer la integral correspondiente. En este caso no hay que integrar porque el ρ es constante, pero eso se los voy a dejar a ustedes para que lo vean en la casa. Este es el resultado final. ¿Okay? Curiosamente es bien parecida la curva. Dentro del tubo, dentro del cilindro macizo, el campo es lineal. Y aquí decae como 1 sobre R, no como R. No decae cuadráticamente. ¿De 1? ¿Perdona? No, es que la parte de afuera nos dio que el campo era como 1 sobre R. Es que 1 sobre R también es una hipérbola. 1 sobre R es una hipérbola, 1 sobre X. Espérate, sería lineal si este R estuviera aquí arriba. Pero la expresión que nos dio el R está en el denominador. Y eso es una hipérbola. ¿Ok? ¿Sí? Si es simple, yo creo que sí. Si es un 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado. No sé, yo no conozco el certamen todavía. Ya, voy a dejar de transmitir. Buenas noches a todos. More. Stop recording. Y